Hola, soy Claudia López. Bienvenidos a la entrevista de la semana desde los estudios de UANTOF TV. Hoy nos acompaña la académica Victoria Flores. Ella es parte del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad y vamos a estar conversando sobre derechos humanos. Gracias por acompañarnos hoy, profesora. Muchas gracias, Claudia. Primero que todo, empecemos conversando sobre el trabajo que la universidad está realizando en el tema de los derechos humanos. Sé que es una política pública a la que la universidad se está sumando, que se ha sumado desde el año pasado, y que nos cuente en qué consiste esto, por qué se gestionó. Bueno, gracias por esta invitación. Yo tengo que contar acá que hay un convenio de fondo realizado desde el año 2013 con el Instituto de Derechos Humanos, a la cual la universidad lo suscribió. Y este convenio es un convenio amplio de colaboración. A partir de ese convenio nosotros elaboramos en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos y por supuesto con la anuencia de nuestro rector, el doctor Luis Alberto Loyola, quien nos otorgó su apoyo en todo sentido, para desarrollar el primer diplomado de educación en derechos humanos y universidad. Esto es de real relevancia por cuanto no tenemos un antecedente previo en nuestra universidad de que profesores académicos nuestros se capaciten y se perfeccionen en educación en derechos humanos. ¿Cuáles son las temáticas que se abordan en un diplomado de derechos humanos? Bueno, lo primero, todo lo que tiene que ver con las normativas, los instrumentos jurídicos, los lineamientos de organismos que se relacionan con el sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos, es decir, el marco de derechos humanos que moviliza todo lo que es lo normativo en primera instancia. Luego las leyes, los módulos incorporan no discriminación e igualdad, todo lo que tiene que ver con la política hoy día respecto a la ley de no discriminación, temas de discapacidad, grupos de especial protección que se denominan también algunos grupos LGTBI, adultos mayores, migrantes, también lo que es la normativa en materia de educación superior, ¿ya? Que hoy día todavía Chile está muy al debe en el tema de educar en derechos humanos a nivel de educación superior. Hoy día se conoce ya por estudios que se han realizado en el Instituto de Derechos Humanos de que las carreras en general, las carreras universitarias, tienen escasamente incorporado la educación en derechos humanos, un porcentaje muy mínimo, incluso carreras de derecho a nivel nacional tienen casi muy ínfimo incorporado derechos humanos como asignatura o como cátedra, ¿ya? Incluso hay un estudio en este momento que se está haciendo de la Universidad del Biobío por el Instituto de Derechos Humanos en especificar en algunas mallas de algunas carreras para conocer la realidad de esos contenidos, si es que algún contenido transversalmente toca alguna materia de derechos humanos. Y nos encontramos con que difícilmente se encuentra, o sea, se considera que derechos humanos no, por lo pronto en este momento, antes de que se creara el plan, no era una necesidad. Y hoy día se da por todas las contingencias y por toda la situación que vive nuestro país, que cada vez es más necesario hablar de derechos humanos y no confundir, porque también hay un paradigma ahí entre lo que es violaciones a derechos humanos y que se asocia inmediatamente con el proceso de dictadura que vivió nuestro país, a lo que es educar en derechos humanos, que es un tema mucho más amplio. Claro, usted tiene razón, porque uno piensa en derechos humanos y de inmediato hay mucha gente que lo relaciona con la violación a los derechos humanos durante el periodo de la dictadura. Esto abarca muchas otras áreas que también se pueden aplicar a la docencia. Exactamente, como usted lo dice, ese paradigma de que se asocia inmediatamente a violaciones de derechos humanos es porque Chile vivió un proceso de 17 años de dictadura en donde se cerraron carreras, obviamente, de ciencias sociales, de filosofía, etcétera, y se perdió toda la educación que antiguamente se denominaba de educación cívica, por un lado. Y por otro lado, bueno, se quebrantaron todos los derechos, ¿no es cierto? Se violaron los derechos de las personas con delitos de lesa humanidad también, y eso dejó también marcada una generación de personas que educan hoy día, ¿ya? Y que en esa lógica de también su propia formación, los que se formaron, los que nos formamos en dictadura, también traemos nuestras propias
subjetividades y debilidades en cuanto a, y también algunos prejuicios, en cuanto a qué vamos a hablar de derechos humanos. Y hay personas con mucho, digamos, con mucho derecho pueden decir, no, es que yo no quiero referirme a derechos humanos porque se sienten de alguna manera violentadas porque vivieron procesos de violencia muy fuertes. Personas que también vivieron torturas, desapariciones de familia. Entonces, eso también los interpela un poco. Pero cuando uno empieza a hablar de derechos humanos desde una perspectiva más amplia, de que de partida todos tenemos derechos humanos, porque somos personas, a partir de que nacemos tenemos derechos, y esos derechos no son un beneficio, no son algo que tenemos que pedir, sino que solo por el hecho de ser personas, esos derechos ya los tenemos, son inalienables a la persona. ¿Y cómo se aplican los derechos humanos a la realidad actual? Porque usted hablaba del tema de los derechos de las minorías, de los migrantes. ¿Cómo se aplican los derechos humanos al área de la docencia en el caso de la educación superior? El desafío nuestro como ámbito de educación superior es llegar a los estudiantes, es decir, llegar a los futuros profesionales. Porque si bien es cierto, el profesional se forma dentro de una lógica de una malla curricular, donde obviamente tiene todo su diseño de asignaturas que le van a dar, ¿no es cierto?, le van a entregar las competencias y los conocimientos básicos para su profesión y profesionales, no hay una lógica de entregar educación en derechos humanos. Es decir, el profesional que sale hoy día no conoce mucha normativa, ejemplo de no discriminación. Ejemplo en el ámbito de la salud. Hay temáticas que hoy día se han abierto en discusión y en informes del Instituto de Derechos Humanos que hablan de la violencia obstétrica, ¿ya? Y eso está documentado y evidenciado. Hay temáticas que hablan en el ámbito de la salud también, de la atención en salud, de las personas LGTBI o de las personas trans que no son respetadas en su identidad de género, ¿ya? Ley que hoy día se está discutiendo en nuestro Congreso. Entonces, hay muchas temáticas que nuestros estudiantes, futuros profesionales, tienen que conocer, porque es más allá de la violación a los derechos humanos que a veces, que podría ser, ¿no es cierto?, el Estado o los agentes del Estado desde su lógica de su facultad, del poder que tienen, ¿no?, que les da su calidad de gente, digamos, de funcionario del Estado. Pero el estudiante, futuro profesional, tiene que estar también conocedor, tiene que tener conocimiento de cómo él, como profesional, puede contribuir a no vulnerar esos derechos humanos. Y que va más allá de lo que uno personalmente crea, ¿no? Exactamente, porque si yo discrimino, ¿no es cierto?, al extranjero porque viene a este país y estoy discriminando o tengo un prejuicio, tengo que entender que ese extranjero que llega a nuestro país también tiene derechos. O ese hijo de extranjero. Entonces, yo tengo que conocer eso también, no a partir del sentido común de que, bueno, ¿por qué me vienen a quitar el trabajo? ¿Por qué? Porque esas concepciones, ¿no es cierto?, de sentido común de la población, sino que partir de la base de que si yo emigro a otro país, también voy a tener derechos, y porque esos son derechos universales. Por lo tanto, a partir de eso, en la docencia es importantísimo primero sensibilizar a nuestros académicos, es decir, a nuestros colegas, y no solo colegas, sino que a todos los funcionarios, a todos los estamentos de la universidad en general, de la comunidad estudiantil, para que se logre incorporar en nuestro cotidiano vivir de que tenemos que respetar al otro, o sea, a partir de la base tan simple de que si no respetamos al otro en nuestra vida cotidiana, ya estamos pasando a llevar el derecho del otro. Y entender también los derechos humanos, profesora, como también parte de la educación de una persona que ha pasado por la universidad, que ha estudiado, que no tenga estas percepciones de repente que son como un poco equivocadas. De discriminación. Sí. Claro. Justamente por eso, porque el profesional está dado, ¿no es cierto?, para cumplir un rol social, que es lo que nosotros, ¿no es cierto?, como universidad también pretendemos. Y en ese rol social, en esa búsqueda de ciudadano con una mejor formación, ¿no es cierto?, como parte de esta sociedad, ese rol es importantísimo que lo cumpla esta universidad. Y lo está haciendo. Nosotros estamos desarrollando un electivo hoy día de formación general, abierto a todos los estudiantes del pregrado, de Derechos Humanos, Género y Diversidad Sexual. Y esto también se traduce en un poco la lógica de que nuestros estudiantes entiendan, o sea, que nuestros estudiantes se sumen
a conocer, porque cuando se habla a veces de derechos humanos, los estudiantes que son más jóvenes que los académicos, también tienen esa lógica que es que derechos humanos, pero si los derechos humanos se vulneran o se violan todos los días. Claro, si no los conocemos, más aún, porque no nos hacemos parte de esa exigencia. Y nosotros tenemos que conocer primero nuestros derechos para poder dar esa exigibilidad o tener esa exigibilidad al Estado. Y el Estado hoy día se hace parte. Y esto es algo nuevo que no conoce toda la población porque no ha sido ampliamente difundido, pero nosotros como universidad tenemos la obligación de hacerlo también, perdón, en que se está elaborando un Plan Nacional de Derechos Humanos como política pública. De aquí a diciembre la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia tienen la obligatoriedad como un mandato del Estado de elaborar este plan. Y este plan es amplio, incorpora un comité interministerial en donde está educación incorporado. Y en esa línea educación tiene la obligación de participar, es decir, tenemos que ser convocados. Ahora, si no somos convocados, tenemos que hacernos parte para decir qué queremos que se enseñe también en nuestras universidades, que queremos que se incorporen las mallas curriculares, porque ya no tiene que ser que el estudiante quiera o no quiera tomar el electivo, sino que tiene que ser una lógica de que así como se enseña ciencias básicas, como se enseña ciencias sociales, se enseñe derechos humanos. Es tan fundamental como cualquier otra disciplina. Y ahí la universidad tiene avanzado ya parte del camino, ¿no? Justamente, eso es un plus para nuestra casa de estudio, porque el hecho de haber desarrollado este diplomado, que ya estamos terminando el 12 de septiembre, claro, con nuestra entrega de diploma a los académicos, vamos a tener competencias instaladas en nuestros académicos para posteriores desarrollos de cátedras, de proyectos de investigación, proyectos de vinculación y obviamente el ejercicio en el modelo de enseñanza, el modelo educativo nuestro, es decir, incorporar transversalmente la educación en derechos humanos, que se puede hacer de múltiples formas, no solo en el ámbito de la docencia, como a veces se cree, sino que en vinculación con el medio. Hay infinitos programas, proyectos que se pueden desarrollar con la sociedad civil, que ellos siempre están como muy abiertos a que nosotros los llamemos a participar en distintas instancias. Y esta temática de derechos humanos es muy amplia y diversa, entonces se puede incorporar desde distintas aristas. Y los académicos, los funcionarios en general de nuestra universidad debiésemos partir conociendo primero la Declaración Universal de Derechos Humanos, que yo creo que la tendríamos que tener así como impresa como en nuestra página, claro. Porque partir desde esa base, es decir, que conocer nuestros derechos nos hace también poder exigirlos, tener esa posibilidad. Bueno, profesora, se nos acabó el tiempo, veo que pasó muy rápido. El tema muy interesante que nos tocó conversar con usted hoy, le queríamos agradecer que nos haya acompañado. La dejamos invitada para seguir hablando, obviamente, sobre este tema y otros que usted esté trabajando como parte de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Bueno, y así terminamos este capítulo de la entrevista de la semana desde UANTOF TV.